Vamos ahora por la última parte. Vamos por la síntesis del ATP. El fragmento que culmina la fosforilación oxidativa. ¿Dónde se lleva a cabo la síntesis de ATP? También en la membrana mitocondrial interna, específicamente gracias al complejo 5. Verás que de los apartados previos, gracias a que fuimos bombeando protones por los complejos 1, 3 y 4, generamos ahora un gradiente de protones, alta cantidad de protones en el espacio intermembrana. A esto se le dice el gradiente electroquímico. La diferencia de estos protones más abundantes aquí que acá se llama gradiente electroquímico, ¿ok? Y van a ser estos protones utilizados ahora para fabricar ATP. ¿Pero cómo? A ver, imagínate lo siguiente. ¿No crees que estar tan apretados por aquí los protones, tanto protón, sea como, oye, ¿qué hacemos aquí si acá hay tanto espacio libre para protones? ¿Te imaginas esa idea? O si yo los meto a todos así retacadísimos en un salón, ¿a poco no es como, ay, ya, y te quieres salir así a algún lugar donde no haya tantos como tú para estar más a gusto? Ese es el fundamento de los gradientes. Una vez que generas un gradiente, el hecho de que estén todos aquí, hay una fuerza de igualación, así como de neutralización, que hace que todos estos protones apretados aquí quieran distribuirse igualmente. Así que quieren pasar de vuelta al espacio de matriz para estar parejitos. Nada más que son impermeables. Esta membrana es impermeable a los protones. Solo fueron bombeados hacia allá a fuerza durante la cadena de transporte de electrones. Y ahora solo les vamos a abrir un camino. Solo podrán volver a la matriz a través de el complejo número 5. Complejo número 5, también conocido como ATP sintasa. Excelente. El ATP sintasa, o complejo número 5, es una proteína con estructura cuaternaria. ¿Qué significaba estructura cuaternaria? Tiene diferentes subunidades. Que está formado de diferentes subunidades. Es decir, es una proteína hecha de dos proteínas, por decirlo simple. Entonces, está hecho de la fracción F0 y de la fracción F1. La fracción F0 es propiamente un canal transmembrana. Aquí, delimitado de esta manera. Es un canal transmembrana que es el único camino permeable para que los protones vuelvan hacia acá. Solo pueden pasar por aquí, ¿se entiende? De manera que aprovecha esta, es como si fuera un motor. Imagínate que aquí hay mucha energía que pasa por aquí, y al pasar por aquí por el F0, pieza de la ATP sintasa, le da energía, así como el vapor, y empieza a mover una maquinaria. Le genera la fuerza, la potencia necesaria para hacer rotar esta pieza que tiene forma de círculo. Esta pieza que tiene forma de círculo llamada F1. La F1 es una especie de prensa. Conforme va dando vuelta, da vuelta, agarra unas piezas que sirven para formar ATP. ¿Cómo se llaman las piezas que forman ATP? Ya te lo dije en el inductivo previamente. El adenosín trifosfato, cuando le falta un fosfato, se llama adenosín difosfato. Nada más tiene dos fosfatos. Hay que pegarle su fosfato para que ya tenga 3. ¿Hasta ahí claro? Sí. Es por eso que requiere de ADP y fosfato. Solo que pegarlo, pues como guarda energía, le metes toda la energía y tienes que ponerle el fosfato último con mucha fuerza.
y encapsulaste energía. Y eso lo logra con esta enorme prensa que está dando vueltas. Aprovecha la energía generada por el gradiente que hace rotar el F1, toma la ADP, le agarra el fosfato y ¡pac! Y liberó un ATP. Aquí acabas de ver cómo funciona la síntesis de ATP por la ATP sintasa. Obviamente eso explica que como el NADH pasa por 3 complejos que bombean protones y el FADH transporta el electrón a través de complejos que solamente 2 bombean protones, en resumen, por lo que ya vimos, se hace más ATP a partir del NADH en comparación con el FADH. ¿Quedó perfectamente claro? ¿Puedes repetir eso último? Que el NADH produce más energía que el FADH. O sea, bombea más protones. Porque este pasó por el complejo 1 que también bombea protones y este pasó por el complejo 2 que no bombea protones. Entonces, ¿favorece o no favorece esto? Y de ahí en adelante todo lo demás será igual. ¿Recuerdan? Doctor, puede, o sea, no repetir, pero como dar un resumen así de síntesis del ATP. Es que sí le entendí, pero como que me falta algo para entenderlo así ya al 100. Pues en resumen, digamos que el ATP se sintetiza en el complejo 5 al fusionar ADP y fosfato. ¿De dónde obtiene la energía para fabricar el ATP? Del gradiente que estuvimos formando en todo el tema pasado. El hecho de que aquí haya tanto protón que se quiera regresar para acá. Mientras fluye, es lo que fabrica la fuerza que le da impulso a este pedacito que sintetiza ATPs. ¿Ya quedó claro? Todos esos elementos siempre andan flotando por ahí. Que ese fosfato, ¿de dónde salió? Hay fosfato de ATP que se gastó previamente. Hay ADP de ATP que se gastó previamente. Se transporta a través de las membranas, etc. ¿Ok? O sea, son moléculas que, se fue a alguna parte de la célula, se gastó o regresan las piezas ya gastadas así. Así que de eso no se preocupen. Siempre hay. Muchas gracias, doctor. ¿Hasta aquí todo claro ya? ¿Ahora sí? ¿O hay alguna otra duda? Digamos, esa es la versión más simple. El 5 es ADP y se convierte a ATP, ¿verdad? ¿El qué? El ADP se El ADP. convierte a ATP. El ADP Por el, se convierte en ATP cuando le pegas un fosfato y este ensamble, esta fusión, la lleva a cabo el complejo 5. Específicamente, ¿qué pieza del complejo 5? La pieza F1. Porque la pieza F0 es más bien como el tubito que permite que fluyan los protones. ok, la F1 es la que da vuelta, donde se, como quien dice, que da vuelta para que se pegue ¿Es y correcto? ya que se forme la ATP, ¿verdad? Sí. La F0 es el tubito. La F1 es el anillito que da vueltas aquí. ¿Ok? Es más, incluso en un momento les puedo mostrar un videito. Tengo por ahí alguno que otro videito. Déjenme ver si lo encuentro rápido. De cómo se forma el ATP. Se los pongo al final de la sesión. A ver. Se encuentra en el complejo. Sí. Y todas estas piezas ya andan por ahí flotando, digamos. El ADP, el fosfato, el ATP. Cuando esto se gasta, se convierte en ADP y en fosfato. Que se vuelven a venir acá. Y acá las vuelven a fusionar para que vuelva a ser ATP. Que luego se gasta y luego se separa y luego lo vuelven a fusionar. Y es un ciclo, un ciclo. Fabricar energía, gastar energía. Fabricar energía, gastar energía. Ok, ahí está. F1. F0. Una forma fácil de recordar es, ¿qué crees que pase primero? Que fluyan los protones a través del complejo para darle energía y que gire,
¿O crees que primero gire? La cadena. ¿Qué crees que pase primero? ¿Que primero fluyan protones para darle energía o que primero gire así? Pues lo primero es que fluyan protones. Entonces, ¿cuál número está antes en la secuencia? Así se le dan los nombres generalmente a las subunidades. ¿Cuál La funciona F0. primero? Funciona primero la F0 para empezar a fluir protones que le den energía. Y cuando ya tiene energía suficiente, gira. Siguiente paso, del 0 sigue el 1. Y fabrica el ATP. ¿Ya? Ambas piezas forman el complejo 5. Muy bien, ahora. Así de fácil y así de sencillo. Todo este proceso se conoce como la teoría quimiosmótica o teoría de Michael o hipótesis quimiosmótica. Esta hipótesis quimiosmótica, recordatorio, es todo esto. Todo esto es el cómo se utiliza el gradiente electroquímico como fuerza impulsora cuando fluyen protones más abundantes en el espacio intermembrana hacia la matriz a través de la ATP sintasa, dándole energía para sintetizar ATP. ¿Ok? Es como si fuera la fábrica. Y esto fue la gasolina, el carbón, digamos, lo que lo activó. ¿Ok? Recuerda, el ATP se generó de fusionar ADP más fosfato. Ahora sí. Eso fue todo de síntesis del ATP. Lo importante más que nada viene a partir de cómo se va a dificultar este proceso. La hipótesis quimiosmótica o de Michael así se escribe Michael, el de la hipótesis quimiosmótica. ¿Alguien lo tiene por ahí a la mano, el nombre completo? Sí, ¿verdad? Para no tener que buscarlo en el libro. Alguien lo checa y me dice si está con falta de ortografía. Creo que, o tal vez es Mitchell. Para no quedarnos con la duda. Según yo es Mitchell. Mitchell, ¿verdad? M-I-T. Sí, según yo también. Creo que es Mitchell. Tienes razón. Mitchell. Listo. Y listo. Ese proceso es todo esto. Ahora bien, ya.
relájense un poco, se acabó la parte que razonamos. Simplemente vamos ahora a ver preguntitas de examen. ¿Cuáles son las sustancias que inhiben, que estimulan esta actividad? Y tal vez uno que otra preguntita extra. Necesitamos conocer los inhibidores y desacoplantes. No es lo mismo. No es lo mismo. Mira. Un inhibidor. Aquí tengo este esquema miniatura de la cadena de transporte de electrones con todo y la síntesis del ATP. Un inhibidor es una molécula que apaga algo, que hace que ya no funcione. Ejemplo, yo puedo inhibir a este complejo, yo puedo inhibir a este, así. Si yo, por ejemplo, inhibo a este complejo, tú me tienes que poder contestar algo como, si yo inhibo a este complejo, pues obviamente ya no sirve, ¿no? No importa cuál inhibas, ya no sirve. Si yo le doy una sustancia específica que inhibe este complejo, vas a tener que saber que si todo se atora ahí, estos se quedaron reducidos porque se quedaron con el electrón y por acá se queda oxidado. ¿Sí o no? Sí. Porque ahí se detuvo. Eso es la idea de un inhibidor. Y como quiera deja de funcionar. Ya no se sintetiza ATP. Pero además, los desacoplantes son otra cosa. Los desacoplantes son unos que no nada más... Crean huecos en la membrana, ¿no? Ajá, que no nada más te detienen el trabajo, sino que te generan una perforación en la membrana o generan una permeabilidad en la membrana que provoca que todo el sistema del que hablamos ya no tenga la característica de que nada más fluye a través de el complejo 5, los protones. Se empiezan a pasar a través de la membrana. Eso es malo, ¿no? Sí, porque no generaría el ATP. No generaría el ATP. Produce- Estos son los desacoplantes. Es la diferencia. ¿Ok? Cabe mencionar que si teníamos un circuito, y esto es algo que no es normal en el circuito, ¿cómo se le llama a eso? Por ejemplo, en electricidad. Cuando la energía fluye por lugares que no era y se cruzaban y... Cortocircuito. Cortocircuito. Los desacoplantes generan este cortocircuito, flujo irregular e incorrecto de lo que estabas generando. ¿Y qué pasa con las cosas que tienen cortocircuito? Se calientan. ¿Quedó clara la diferencia entre entonces un inhibidor y un desacoplante? El inhibidor nada más lo hubiera parado. Ahorita van a ver por qué es relevante al mencionarlos. Empecemos por los inhibidores. Toditititos pregunta de examen. Te pueden preguntar desde cuál inhibe a qué complejo o este complejo es inhibido por cuáles inhibidores hasta preguntas más complejas y puede venirte con el nombre numérico o con el nombre completo. Al complejo 1 lo inhibe el amital y la rotenona. Al complejo número 3, ¿quién lo inhibe? Antimicina. Antimicina A. Fíjate cómo me brinqué al 2, ¿ok? Me brinqué al 2. Al complejo 4, ¿quién lo inhibe? El cianuro. ¿De carbono? Monóxido de carbono, cianuro. ¿Qué más? Arsénico. El arsénico. También esto. ¿Qué es eso? Tiol. Yo, Es un, bueno, aquí lo conoceremos como sulfuro de hidrógeno.
También tenemos a las ácidas de sodio. Te voy a escribir aquí la fórmula química. Es Na. ¿Cuántos sodios? 1 y nitrógenos 3. Ahí está. Este se llama ácida de sodio. Ahí está. Verás que el que más inhibidores tiene es el complejo 4. El complejo número 5, ¿quién lo inhibe? Oligomicina. China. Al complejo número 5 lo inhibe la oligomicina. ¿Ok? Y listo. Tómale una foto aquí. Un screenshot, algo. Claro, te voy a pasar las notas, pero si estás un día en el baño, este es un tipo de las cosas que hay que darle unas repasadas y nada más. Ahora me voy a pasar a los inhibidores. Pero te voy a encargar que le des un vistazo a la página de tu libro del Ferrier, número... Eh, 100, fragmento 7.10. Déjame te muestro algo súper rápidamente. ¿Ves este esquema? Este esquema te muestra el efecto de las inhibiciones. Voy a tomarle una foto y te lo voy a mostrar cuál es la relevancia de esto. Porque son la versión difícil de las preguntas, lo que viene a continuación. Solo quiero que notes esto. Si te preguntan así a la versión compleja, verás que si tuviéramos amital como el inhibidor, inhibe aquí el flujo de electrones. Lo que significaría que los electrones se quedaron en la parte posterior, así que se queda reducido, por ejemplo, el complejo del FMN o el NAD, flavin mononucleótido o los precursores, y ya no fluyen y ya no puedes ponerle el electrón a la coenzima Q o a los siguientes citocromos BC1 o al complejo, por ejemplo, al complejo 4 y demás. Así, ok, todos los siguientes consideras que están oxidados. Hay que interpretar como dónde se hace el bloqueo. Ya. Voy a ver si encuentro algunas preguntas del estilo para pasártelas. Ahora sí, hablemos de los desacoplantes. Los desacoplantes son estos que te comenté que generan los poros en la membrana mitocondrial interna, haciendo que se genere un cortocircuito y el protón fluya por un lugar distinto al complejo 5. Es decir, por todos estos lugares. Este cortocircuito además genera calor. Los desacoplantes debes de saber definir si son de tipo sintético, es decir, creados por el hombre, o naturales. Voy a comenzar por los naturales para que te hagas una mejor idea de qué implicación tiene esto. Los desacoplantes naturales incluyen a una molécula que antes se le conocía como termogenina, pero actualmente ya no se acepta mucho ese nombre o se le asignó a otras especies y ahora se le conoce como la UCP1, abreviatura de proteína desacoplante en inglés.
uncoupling protein, así, ¿ok? Proteína desacoplante, tipo 1. Esta es una molécula que los humanos tenemos normalmente y que los animales, mamíferos y en general animales de sangre caliente la tienen. Y sirve para que una cierta cantidad de tus protones se puedan fluir por aquí, ¿ok? Porque, ok, no está mal generar un poquito de calor. De hecho, la característica de los animales de sangre caliente es que tienen estos desacoplantes de manera natural y no tienen que recurrir a el sol, como los cocodrilos o las tortugas, ¿verdad? Que se tienen que ir a poner al sol para calentar su cuerpo. Nosotros no. Claro, la termogenina, o UCP1 más correctamente dicho, es más común en bebés, que tienen que tolerar así como que llegaron al mundo y regular su temperatura corporal, específicamente en la grasa parda. La grasa parda es un tipo de grasa que produce calor más que ser reserva de energía, ¿ok? O sea, no es normalmente acá en tu lonjita. No, es un tipo de grasa que se acostumbra a que esté así como en los omóplatos, espalda y pecho. Y los bebés tienen más de esa para producir calor y mantener su temperatura adecuada. Te imaginarás que esto, tu tortuguita, no lo tiene. Por eso es de sangre fría. También está más abundante en algunos animales que tienden a hibernar. Claro que depende el tipo específico, la etapa, la hibernación o no. Pero yo te sugiero que recuerdes más como el proceso de los animales que tienen sangre caliente lo pueden hacer. Ahí voy a eso, ahorita. Bueno, ahorita terminando. Del mismo modo, pues esto es normal, ¿no? Y esa grasita que se usa nada más para producir calor sin que tengas que hacer ejercicio para quemarla, pues dijeron, oye, ¿y si nos inventamos una especie de termogenina que así queme energía nada más porque sí? Y se inventaron como método para bajar de peso, método de pérdida de peso, un medicamento llamado 2,4 dinitrofenol, que desacoplaba la cadena de transporte de electrones y entonces generaba un aumento de este cortocircuito. Y en efecto, la gente empezaba a bajar de peso, pero le daban hipertermias que los mataban, o simplemente empezaban así como, oh, tengo sueño, y se murió. Se dormía y ya no se despertaba. Obviamente retiraron esto del mercado porque por adelgazar la gente se estaba muriendo. Porque se quedaban sin producir ATP. O porque les daba una hipertermia severa. Este efecto, en pequeño, lo tiene la aspirina cuando te intoxicas. Obviamente, ahí no intentes esto. O sea, te va muy mal. Te puedes poner muy mal. No intentes estas tonterías. La aspirina, en dosis tóxicas, genera desacoplamiento de la cadena de transportes de electrones. Esta es la razón de que cuando tomas demasiada aspirina, aunque la dan para tratar a veces un poquito de la hipertermia, no es la mejor opción, pero se puede usar para eso, la intoxicación puede generar hipertermia. Y uno de los síntomas es así como andar con hipertermia por intoxicación con aspirina. Ok. Bueno, hasta ahí con los desacoplantes. Para continuar y ya no hacer más tiempo, me voy a pasar de inmediato a esta última página. Quiero darte unos tips clásicos de examen. Vi muchas preguntas como de dónde vienen el ATP y de dónde viene el fosfato. Y bueno, hay unas cosas que sí debes de saber que les cuesta trabajito entrar a la mitocondria. Unas cositas más grandes y súper importantes que estuvimos viendo ahorita. Hablo de el FADH y el NADH. Solamente quiero que sepas que requieren un sistema de transporte transmembranal para llegar a la mitocondria. Requieren
un sistema, porque ¿por dónde las puse que empezaban a trabajar? ¿Por el lado de la matriz, por adentro, sí o no? Sí. Y la membrana mitocondrial interna es bastante cerrada. ¿Cómo crees que le hace para bloquear a los protones? Es muy impermeable. Entonces se necesita un transportador especial para llevarlos ahí, preguntable en el examen. ¿Y qué se ocupa? Para pasarlo de afuera de la matriz hacia adentro de la matriz. Pues que lo lances con madre, ¿no? Así como súper fuerte. Con unas moléculas llamadas lanzaderas. La del FADH es la lanzadera del glicerol 3-fosfato. Y al NADH, y la del NADH es la lanzadera de malato aspartato. ¿Ok? Pero como esos van a romper la membrana para que pase. No la rompen. Haz de cuenta que es como la puerta oculta solo para ellos. Es como, métete antes de que se metan otras cosas, ¿ya? Va. Es un mecanismo especial. Veo por ahí que alguien tiene dudas sobre si son estas o que si volteadas y todo. Chécale en el libro para que veas ahí qué dice y me confirmas, no vaya a ser. Porque esto es lo que tengo la certeza ahí. Pero, a ver, ¿sí quedó clara la idea de esto de la lanzadera? Dígase, cuesta trabajo cruzar la membrana mitocondrial interna si hasta los protones batallan. Entonces, O sea, estas lo que hacen es que acercan a los agentes reductores exacto. a Te- la matriz para que pase para el espacio. Este brinquito, de aquí a aquí, Ok. esto, no es tan fácil. Ocupa estas lanzaderas. No me dejes ahí con la duda, Pablo. Chécale. Mientras, para terminar con la sesión pronto, déjame te hablo de unos defectos hereditarios en la fosforilación oxidativa. Existen mutaciones, para ser hereditarios, son, por lo tanto, mutaciones en el ADN. Pero ¿qué ADN es del que estoy hablando? ¿Por qué lo estoy viendo en este tema? La mitocondria. ADN mitocondrial. Les encanta últimamente preguntar esto. Ejemplos de enfermedades, tengo dos. Existen las miopatías mitocondriales. Como las enfermedades de fibras rojas rasgadas y así, ¿ok? Puedes leer un poco más de esto en tu libro, no es muy extenso, solo que sepas que hay un tipo de miopatía por culpa de mutaciones en el ADN mitocondrial, hay varias. Pero la más importante, más preguntada y que más rápidamente te tienes que dar cuenta del diagnóstico es la neuropatía óptica de Leber. Bueno, neuropatía óptica hereditaria de Leber. Este es súper importante porque sueles tener pérdida de la visión, o sea, los nervios se te afectan seriamente y se presenta con una pérdida bilateral de la visión. Y también presenta, pues bueno, más bien, por daño en el nervio óptico. ¿Ok? Ese es de lo último en tu texto que a lo mejor se te pudo pasar.
¿Ok? Neuropatía óptica de Leber. Recuerda, lo viste en embrio. ¿Quién pasa las mitocondrias? La madre. El ovocito. Solo la mamá lo hereda. Porque las mitocondrias de la persona, o sea, recuerda que el espermatozoide solo te pasa el núcleo. ¿Ok? Entonces, las mitocondrias del cigoto solo vienen del óvulo, o sea, solo vienen de la mamá. Por lo tanto, las enfermedades mitocondriales de mutación del ADN mitocondrial son de herencia de parte de la mamá. La mamá se lo pasa a todos sus hijos, pero el papá no se lo pasa a ninguno de sus hijos. La mamá se le pasa a todos los hijos. Significa además que es de tipo dominante. Ok, ahora. Es un tipo de herencia no clásica, pero eso ya me estoy metiendo en genética. Ahí tienen mis clases de genética también. Bueno. Por último detalle de esta clase, las mitocondrias también regulan la apoptosis, concepto que también conecta con embriología. La apoptosis o muerte celular programada es cuando las células dicen ya es momento de morir. Definitivamente para la célula es momento de morir cuando uno de los organelos más importantes, la mitocondria, ya empieza a presentar fallas. Entiéndelo de esa manera. El organelo que regula la apoptosis es la mitocondria. ¿Cómo? Las mitocondrias, si recuerdas, tienen una molécula llamada citocromo C. ¿Te acuerdas? El citocromo C normalmente debería estar contenido dentro de la mitocondria, pero si hay una cierta lesión mitocondrial o alguna señal que mande al citocromo C para fuera de la mitocondria, tiene contacto con unas enzimas llamadas caspasas. Y eso provoca la apoptosis. Estas son enzimas caspasas. Si lo quieres pensar así, si a la mitocondria se le sale el citocromo C, a la célula le provoca caspa y como la caspa no le gusta a la célula no le gusta tener caspa, se suicida. Apoptosis. ¿Ok? Así, ya. Esto, por cierto, se llama la vía intrínseca de la apoptosis, porque la señal vino de adentro, ¿ok? Porque hay señales que vienen desde afuera de la célula. Esta vez vino de adentro, de la mitocondria, citocromo C. Vía intrínseca. Si hubiera sido otra señal que verás en otros temas y en otras materias, una señal de afuera, eso hubiera sido una vía extrínseca y otras moléculas. Pero bueno, no compete ahorita. Y listo. Hemos... ¿Lo puedes subir tantito para tomar el screen? Lo de arriba. Claro. Con esto hemos terminado con este tema. Te dejo las neuropatías. ¿Esto es lo que te generaba duda? ¿Sí? Excelente. Y bueno, hasta aquí con el apartado de bioenergética y fosforilación oxidativa. Se acabó. Nos vemos con esto.